¿Por qué y para qué estudiar enfermería? Bien. Sí, disculpa de ver. Listo, muchas gracias. Bueno, para nosotros poder internarnos en el mundo de la enfermería, así como en cada una de las profesiones, he traído yo un pensamiento muy bonito que me ha gustado siempre, ¿sí? Que habla acerca de una profesión que desconoce su historia es algo tan anómalo como un hombre sin memoria que no guarda el menor recuerdo de los hechos de la vida pasada. Esto lo dijo Víctor J. Ventosa, un gran filósofo, escritor, ¿sí? Que habla acerca de que siempre debemos de conocer el inicio de algo, en este caso de una profesión, ¿sí? Para nosotros poder entender el porqué de esa profesión en el contexto actual, cómo ha venido evolucionando, cómo ha venido cambiando, ¿sí? Es por eso que traigo a ustedes esta reflexión. Muy bien. La esencia de la enfermería es el cuidado, ¿sí? En algún momento de su vida, todos nosotros, de nuestras vidas, perdón, todos nosotros hemos tenido la oportunidad de atender directamente a un familiar. Déjeme decirle que sí, todos, absolutamente todos hemos tenido esa oportunidad. El momento que usted pasó un vaso de agua a alguien, el momento que usted calmó la ansiedad de algún familiar, el momento que usted calmó el dolor, la fiebre, que usted hizo compañía a una persona, en este caso de su entorno familiar o de las personas más allegadas, déjenme decirles que ustedes estaban brindando cuidado, ¿sí? Y la palabra cuidado se remonta, ¿saben desde cuándo? Desde el inicio de nuestra historia como seres humanos aquí en la Tierra. ¿Saben por qué? Porque el cuidado viene desde las épocas, desde que el primer hombre está aquí en la Tierra. El cuidado es esa acción de cuidar. El cuidado es esa sensación de querer proteger a otra persona, incluso si no es una persona de mi entorno cercano. Y esa es la esencia que tiene nuestra profesión, el cuidar. Nuestra profesión nace a raíz, a razón de cuidar, porque no había quien cuide, ¿sí? Había quien cure, que eran los médicos. Y antes de los médicos, los curanderos, los chamanes, los brujos, ¿cierto? Hasta que se estableció la medicina. Pero no había quien cuide. Se daba un tratamiento, se daba una indicación y se mandaba a casa ese paciente. O estaba en un lugar de observación donde se le brindaba este tipo de tratamientos, pero no había quien lo cuide. Y a razón de esto nace nuestra profesión. Nosotros somos eh, la razón de ser de cuidar. Nacimos nuestra profesión para cuidar de otras personas, en este caso, que necesitan, ¿sí? Que necesitan de nuestras manos, de nuestros conocimientos, de nuestros procedimientos, para poder aliviar esa ansiedad, ese dolor que siente esa persona. Asimismo, han habido cambios a lo largo de la historia en el cuidado, ¿sí? Ya no es lo mismo el cuidado que se brindaba en un inicio, era un cuidado empírico, era un cuidado sin un fundamento científico, simplemente se pasaba de generación en generación ciertas acciones, ¿sí? Porque de pronto a la abuelita, a la bisabuela le funcionó así, entonces se iba pasando de generación en generación este tipo de cuidado. Al día de hoy, por supuesto, el cuidado es otro, ¿sí? La esencia de ese cuidado ya engloba
otro sabor, otro propósito en nuestra vida actual, ¿sí? Desde el mismo lugar donde se desarrolla y se brinda ese cuidado, ya sea en áreas hospitalarias, en áreas comunitarias, ¿cierto? Entonces va a depender muchísimo. Ese cambio que ha habido ha dependido muchísimo de las épocas que se han venido dando, que ha venido cambiando, evolucionando la ciencia, la tecnología, las mismas enfermedades que se han venido presentando. A medida de eso ha ido cambiando también la esencia de nuestra profesión, que es el cuidar de otro ser humano. Voy a llevarles rápidamente porque estamos conociendo un poco de esta profesión, para que nos enamoremos desde la esencia de esa profesión, ¿sí? Que es el cuidado. Vamos a conocer rápidamente las etapas de la enfermería. Y como ustedes ven aquí en esta simpática gráfica, está dividida en 4. Asimismo, las etapas de enfermería nos llevan a 4 momentos importantes que se han presentado en nuestra profesión y que ha ido cambiando. La primera etapa de nuestra profesión se llamó la etapa doméstica. ¿Sí? Es algo así como más caserito, algo más así como más tranquilito, sin tanta tecnología, sin tanta, ¿verdad? Esta etapa doméstica más o menos data de los tiempos de las sociedades arcaicas, ¿sí? De la Babilonia, de Egipto, desde China, el mundo clásico, la Grecia antigua. ¿Y qué se hacía en esta etapa? Aquí la encargada principal de cuidar, no nos olvidemos de esa palabra importante, cuidar era la mujer, ¿sí? Desde siempre ha sido esa nuestra naturaleza, ¿sí? Por ser más delicadas, por el mismo hecho de que en ese tiempo y en esa sociedad la mujer quedaba en casa, era criada para cuidar un hogar, cuidar de los hijos. Miren cómo siempre está ahí esa palabra, el cuidar. Entonces, nuestra primera etapa, ¿sí? De nuestra profesión, etapa doméstica, que está a cargo específicamente de la figura femenina, ¿sí? Como madre de familia, como aquella persona que cuidaba a toda su familia y brindaba los cuidados que se venían pasando de generación en generación. La siguiente etapa es una etapa ya vocacional, ¿sí? Aquí esta etapa ya conlleva otro sentir. Esta etapa ya viene más o menos, comprende la Edad Media, el mundo moderno, alrededor de los siglos XVI, XVII, XVIII. Y miren qué interesante esta imagen, ¿no? Porque específicamente en esta etapa, quienes se encargaban del cuidado de otras personas, que no fuera ya su entorno familiar, como en la etapa doméstica, eran las órdenes religiosas, porque hacían sus votos de servicio al prójimo. Siempre las hemos relacionado a las órdenes religiosas con este carisma, ¿verdad? De servicio, de renunciar a yo y de servir a otras personas, y no tenían ningún sueldo, no era algo lucrado en ese tiempo, por favor. Sí, entonces vemos aquí que los conocimientos que tenían estas personas eran casi nulos. Lo hacían porque amaban servir al prójimo, porque sabían que tenían una misión aquí en la tierra, que era de servir al más desvalido, ¿sí? Y lo que hacían, lo hacían de una manera empírica, es decir, sin un fundamento, simplemente, como les dije anteriormente, de lo que ya se conocía, de lo que se venía sabiendo que hacía bien, ¿sí? Entonces, era como una réplica que se venía haciendo, y eran específicamente estas órdenes religiosas quienes se encargaban del cuidado en esta época vocacional. Tenemos una tercera etapa, que es una etapa en cambio ya técnica. Aquí ya estamos hablando del mundo contemporáneo, ya alrededor del siglo XIX y siglo XX. Aquí las cosas ya dan un vuelco totalmente, ¿sí? Hay una nueva concepción ya de la enfermería, y la enfermería aquí ya nace como una profesión como tal, ¿sí? En el inicio
se presenta asimismo la esencia de la enfermería, el cuidar. La salud ya no se entiende simplemente como una gracia que se recibía de Dios, sino que se entiende también como una lucha continua contra la enfermedad. Aquí ya empiezan a haber desarrollos científicos, desarrollos tecnológicos, ¿sí? Entonces ya empieza aquí también a formarse un personal especializado para cuidar y en diferentes ámbitos, ¿sí? Más adelantito vamos a ver en cuáles ámbitos nos podemos relacionar nosotros también como enfermeros, pero aquí vemos que ya hay un personal más técnico, un personal ya estudiado, que ya hay ciertos requisitos para poder ingresar a estas escuelas de enfermería que venían de Norteamérica, venían de Sudamérica también. Las primeras escuelas de enfermería que se fundaron aquí bajo la ideología de una gran mujer llamada Florence Nightingale, conocida como la madre de la enfermería moderna, vinieron a revolucionar y a cambiar y a poner las cosas en su lugar a partir de allí. Y esto nos lleva a una etapa profesional. Esta etapa profesional es la que estamos viviendo el día de hoy. Esta aborda cómo se ha desarrollado y se consolida cada vez y cuando nuestra profesión, cada vez cambiando con nuevas mallas curriculares que sean siempre para el beneficio de los estudiantes y por supuesto de la población a quienes los futuros profesionales van a ir a atender. Entonces, hemos repasado las 4 etapas importantes para que ustedes entiendan un poquito cómo ha venido cambiando, evolucionando nuestra profesión. Y esto nos lleva a una gran pregunta, ¿sí? Entonces, ¿en qué áreas puedo desempeñarme yo como enfermero? También tenemos varias áreas en las que ustedes se pueden desempeñar si ustedes eligen la carrera de enfermería. Tenemos el área asistencial. ¿Qué significa esto? Área de asistencia directa con el paciente. Puede ser dentro de un área hospitalaria. Para quien le guste el área hospitalaria, puede estar allí en emergencias, en quirófano, en pediatría, puede estar con los adultos mayores, en algún geriátrico. Podemos desarrollarnos en un sinfín de áreas hospitalarias y así nos prepara actualmente la carrera de enfermería. Y asimismo, dentro del área asistencial tenemos un área comunitaria, porque algo importante que tenemos que enfocarnos es que el enfermero no solamente tiene que estar en los hospitales tratando y cuidando enfermedades, haciendo rehabilitación, dando tratamiento, haciendo diagnósticos de enfermería. Nosotros tenemos un área muy fuerte en la que trabajamos, que también son las áreas comunitarias, lo que comúnmente conocemos como los centros de salud, los circuitos de atención primaria. Nosotros aquí tenemos un gran trabajo, especialmente aquí en Santo Domingo, con tanta población, tantos circuitos de salud que tenemos. Nuestros estudiantes van allí y hacen sus pasantías, hacen sus prácticas comunitarias, haciendo promoción de todos los programas que maneja el Ministerio de Salud Pública, haciendo prevención de enfermedades, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros nos capacitemos tanto en área hospitalaria como en área comunitaria. Esta sería la primera área en la que ustedes se pueden desempeñar directamente asistencial. Una siguiente área es el área docente. Y aquí en el área docente hay también varios acápites que ustedes deben de conocer. En el área docente, un enfermero siempre es docente, ¿sí? Porque siempre estamos enseñando a nuestros pacientes a que ya no hagan lo que estaban haciendo, ¿sí? A que de pronto ya no cometan los mismos errores de salud en los que estaban. Y yo estoy educando a mis pacientes. Dentro del área docente también yo me tengo que autoeducar a mí mismo, ¿sí? A mí misma, para poder ir mejorando, ir avanzando a medida que avanza la ciencia, la tecnología,
que avanzan las enfermedades y siguen apareciendo, yo tengo que ir a la par con cada una de las tecnologías, ¿sí? Para poder estar al día y poder brindar conocimientos y procedimientos que puedan aliviar esos procesos de enfermedad que tienen nuestros pacientes. De la misma forma, nosotros nos desempeñamos también como docentes en las aulas, enfermeros enseñando a enfermeros. ¿Sí? Esto mejor que nosotros podemos recibir clases de nuestros mismos enfermeros, conociendo las experiencias que ellos han tenido y que ahora las comparten desde un aula. Otra de las áreas importantes en las que nosotros nos desempeñamos son las áreas administrativas. Un enfermero, tenemos enfermeros administrativos, jefes de circuitos de salud, jefes de clínicas, jefes de hospitales. Como les dije, a medida que vamos avanzando en nuestra profesión, vamos nutriéndonos más y vamos adquiriendo mayores herramientas. En este caso, esas herramientas son los títulos que vamos adquiriendo una vez que tenemos nuestra licenciatura. Podemos aspirar a una maestría y, ¿por qué no, a un doctorado en enfermería? Y estas herramientas nos van a ayudar a ser mejores administradores. Administradores primero de nuestro tiempo como enfermeros, administradores de personal, ¿sí? Porque en algún momento vamos a llegar a ser jefes de unidades, jefes de áreas, jefes de piso, jefes de talento humano. Entonces tenemos que saber cómo vamos a manejar a todo ese potencial, conociendo que tienen diferentes caracteres, pero que tenemos la misma misión, que es el cuidar de un paciente. Entonces, dentro de las áreas administrativas, ustedes también se van a poder desempeñar. Y por último, y no menos importante, está el área investigativa. El enfermero últimamente tiene mucha apertura a la investigación, ¿sí? Descubrimos nuevas enfermedades, descubrimos, hacemos equipo y descubrimos nuevas posibilidades de ayuda a través de medicamentos, a través de vacunas hacia la sociedad. Y lo más interesante también de esto en el área investigativa, una vez que descubrimos algo, lo importante es que las demás personas lo conozcan. ¿Y cómo lo van a conocer? A través de nuestras publicaciones que nosotros podemos realizar. No debemos de quedarnos con ese conocimiento solamente nosotros, ¿sí? Tenemos que compartirlo, hacer investigación, fomentar la investigación, acompañar en la investigación y luego dar a conocer esos nuevos conocimientos, ¿sí? Que nosotros hemos venido descubriendo. Muy bien, hasta aquí entonces. Ya han visto dónde ustedes se pueden desempeñar. Si no le gusta el hospital, no pasa nada. Usted puede desempeñarse en áreas comunitarias, puede desarrollarse en áreas administrativas, puede desarrollarse en áreas docentes. Y entonces aquí viene la pregunta, también muy interesante. ¿Te gustaría saber algunas de las razones por las que te conviene a ti, mi querido estudiante, ¿sí? Estudiar enfermería? Vamos a conocer 4 razones muy puntuales. Primeramente, adquirirás una formación muy completa, ¿sí? La licenciatura de enfermería es una de las más completas que tenemos actualmente como oferta aquí en nuestro país, aquí en nuestra provincia y en nuestro cantón y en nuestra ciudad. Es la única escuela de enfermería que ustedes van a encontrar aquí en Santo Domingo, con más de 20 años de experiencia y que ha venido formando muchos profesionales que hoy en día están trabajando en áreas de salud hospitalaria, en áreas comunitarias, en áreas docentes. Sí, entonces aquí van a recibir ustedes toda una formación muy completa. Aquí van a recibir materias desde lo básico hasta cómo saber instrumentar, cómo saber colocar sondas. Van ustedes a aprender, por supuesto,
lo que siempre les digo a mis estudiantes, quieren ya pinchar, pero sin tener el conocimiento teórico de cómo hacerlo. Entonces vamos a ir acompañándoles paso a paso en esta formación que ustedes van a ir teniendo. Otra de las ventajas para que ustedes puedan estudiar enfermería es que tendrás una gran cantidad de oportunidades de empleo. Una de las razones más importantes por las que hoy en día los jóvenes ingresan a nuestra escuela de enfermería es porque saben que van a tener un empleo seguro y casi que inmediato, porque usted termina su séptimo nivel y al octavo usted ya se va a un internado donde empieza a tener ya una remuneración. Y al siguiente año de terminar usted su internado, usted sabe que tiene un trabajo seguro de por lo menos un año porque va a realizar su año de salud rural. Y muchos de nuestros estudiantes en ese año de salud rural incluso se han quedado trabajando en las áreas rurales porque les ha encantado, ¿sí? Y si no, han regresado a las ciudades y han encontrado muchas oportunidades para trabajar, ya sea en los mismos hospitales, en centros ambulatorios, en clínicas privadas. Ustedes mismos pueden tener su clínica de atención, por ejemplo, de curación de heridas. No hay aquí en Santo Domingo una clínica de curación de heridas, por ejemplo. Un centro de atención respiratoria, por ejemplo, donde se hagan nebulizaciones, ejercicios respiratorios y cosas así. Entonces, imagínense, hay una gran oportunidad de empleo, enfermeras a domicilio, enfermeros a domicilio. Entonces, todo está en la capacidad de reinventarnos y de poder buscar oportunidades, ¿sí? Que sean de acuerdo a las necesidades que se presentan en el lugar donde ustedes viven. Como tercera opción, ustedes podrán aspirar a un salario competitivo, ¿sí? El salario que pueden aspirar, como los dije, desde el séptimo nivel, ya empiezan octavo nivel, cuando empiezan su internado rotativo, ya empiezan a ganar un estipendio, ¿sí? Luego, en su año de salud rural, un sueldo de rural alrededor de los $900 más o menos, y luego ya como enfermero profesional, sí, alrededor de $1,250, lo que está establecido al momento. Entonces, como ven, son salarios muy competitivos que están muy bien cimentados y que ustedes pueden llegar a colocarse dentro de cualquiera de estos estamentos. Y por último, como cuarta opción de por qué y para qué estudiar enfermería, es que crecerás como persona. Sí, está claro que esta etapa universitaria y el ejercicio que ustedes van a llevar como carrera profesional, sin importar cuáles vayan a ser los problemas de pronto que nosotros vayamos a visualizar en el futuro, ¿sí? Van a ayudarnos a crecer como personas, porque si ustedes se dan cuenta, ¿quiénes son los que están en ese momento en la primera línea? ¿Sí? Ayudando y contrarrestando la enfermedad. Precisamente es un personal de salud, es un equipo de salud. Y dentro de ese equipo de salud están nuestros enfermeros. ¿Sí? Y digo nuestros enfermeros porque nuestros estudiantes están allí, están en la línea de fuego. Por supuesto, hay temor como todo ser humano, pero luego la gratificación que sientes de poder ayudar, de poder sentir que hiciste algo por tu prójimo, que hiciste las cosas para bien, eso no tiene precio. El que ustedes vean que el estar en contacto con pacientes que tienen diferentes situaciones difíciles y que ustedes les puedan dar una palabra de aliento, que ustedes le puedan manifestar cualquier procedimiento, brindarle algún procedimiento que sea justo y necesario para ese momento y que luego ese paciente te agradezca por lo que tú hiciste, eso no tiene precio. Solamente quien lo ha vivido en carne propia
puede manifestar la gratitud que se lleva. Yo les puedo decir que desde que yo era estudiante e iba a las prácticas, habían personas como nos vestíamos de blanco, nuestro uniforme de prácticas ya en las áreas hospitalarias, nos decían, ya llegaron las palomitas, ya llegaron los angelitos, ¿no? Porque desde que tú eres estudiante, de pronto estás mucho más en contacto con los pacientes, ¿no? Porque como estamos aprendiendo, estamos solamente con uno o con dos pacientitos y toda esa mañana de prácticas está centrada solamente en ese paciente y luego al final de tu turno que ese paciente te agradezca y te diga, o sea, eso te va formando, ¿sí? Te va formando y va fortaleciendo tu forma de ser, ¿sí? Y algo que yo siempre le digo a mis estudiantes también en nuestros salones presenciales y virtuales, ustedes sean buenas personas, porque si son buenas personas, van a ser buenos profesionales. Nos vamos a llevar eso, la esencia de persona, usted se lleva a la profesión. Y la profesión de enfermería es eso, la empatía, ¿sí? El sentirse identificado con el dolor ajeno, no ir perdiendo esa sensibilidad, ¿sí? Entonces, yo les dejo a ustedes esta inquietud para que ustedes la examinen, para que ustedes analicen el por qué y para qué estudiar enfermería. Y quiero terminar dándoles una pequeña muestra de todo lo que ustedes podrían llegar a aprender si estudian enfermería en nuestra escuela. Parece que no está activado el audio, Magistra Verónica. Perdón, voy a volver a compartir. Me dicen que no se escucha. Ya, ahora sí. Adecuada del... Perdón, por favor. Ahora sí, se escucha perfecto. Gracias. En la Escuela de Enfermería de la PUC-SD aprendemos a cuidar al paciente antes, durante y después del acto quirúrgico. Aprendemos a realizar procedimientos básicos a las personas. Analizamos vías para la administración de medicamentos. Colocamos sondas nasogástricas para una alimentación adecuada del paciente. Aprendemos a administrar los recursos humanos de enfermería, así como materiales, equipamiento e insumos necesarios para brindar una atención de calidad. Aprendemos a cuidar desde el inicio de la vida. Desde la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo, formamos profesionales con un alto valor humanista, con capacidades actitudinales, procedimentales, cognitivas, que den cuidado durante todo el ciclo de la vida. Ven y forma parte de la Escuela de Enfermería. Somos PUC-SD. Muy bien. Y quiero terminar con una frase muy bonita que me gustó de Florence Nightingale, que habla de la enfermería
tiene la responsabilidad de cuidar la salud de las personas y tiene que poner a las personas en la mejor forma. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde.